Muy bien. El título de la presentación es La termografía infrarroja como herramienta efectiva para detectar áreas musculares dañadas después de correr una maratón. Este es basado en un estudio que se realizó en el 2017 por una universidad, la Universidad Nacional de Colombia, y también una universidad en Costa Rica. A modo de introducción, ¿qué es la termografía? La termografía infrarroja o la TI es un equipo de imagen que capta las radiaciones del calor emitidas por los cuerpos y las recoge en valores de temperatura. En el ámbito deportivo se utiliza para identificar daños en estructuras musculoesqueléticas a partir de la variación de la temperatura corporal en zonas afectadas anatómicas. La termografía infrarroja se puso muy de moda en realidad ahora con lo del COVID, y nosotros veíamos que habían termómetros que medían la temperatura. Todo eso era justamente con la tecnología de infrarrojo. Sin embargo, lo que es las cámaras termográficas o el escáner termográfico ya tienen años de estar en desarrollo y en experimentos, porque justamente se ha visto que el poder que tiene desde el punto de vista tanto de evaluación como de prediagnóstico de muchas enfermedades, y entre ellas lo que son las afectaciones musculoesqueléticas. ¿Cómo ha sido la evolución de la termografía en seres humanos? En seres humanos ha sido implementada, ha sido implementada, un segundito aquí, se me fue. Ha sido implementada en el campo de la medicina para estudiar el dolor, las migrañas y como herramienta diagnósticas, características de algunos, diagnóstica de cáncer y problemas cardiovasculares periféricos, ya que es una técnica que es segura y no invasiva. Y esta es una de las cosas más importantes que tiene la termografía. La termografía es una emisión de luz infrarroja, que apenas ella hace contacto con el tejido, automáticamente ella refleja una coloración de acuerdo a lo que es el área que se está colocando, emitiendo lo que es la luz, ¿verdad? La luz infrarroja. Entonces, se ha utilizado durante varios años ya en el diagnóstico de cáncer y algunos problemas vasculares periféricos. ¿Y esto por qué? Porque justamente el principio de la termografía es que ella va a detectar las variaciones de temperatura en el tejido en general. Y la termografía no se utiliza solamente en lo que es el campo de la medicina, sino también se utiliza en otros campos, como por ejemplo en la parte de ingeniería, cuando uno quiere ver las redes eléctricas de un edificio, de una casa, saber si hay algún cortocircuito o algo, también se está utilizando este tipo de tecnología. Pero aquí en específico vamos a hablar de nuestro campo, que es la fisioterapia, y cómo nos puede ayudar esta herramienta en nuestro día a día. La termografía en el deporte. En la última década, estamos hablando de los últimos 10 años, la termografía infrarroja ha sido una herramienta tecnológica utilizada en el ámbito deportivo para valorar lesiones agudas o crónicas a nivel muscular, también a nivel óseo, a nivel tendinoso y articular en los deportistas. Este tipo de tecnología es una tecnología que hoy en día se describe como una forma de prediagnóstica bastante confiable, ya que como logra detectar los cambios mínimos de temperatura en el cuerpo o en el tejido, automáticamente se logra identificar si el área está afectada o no, como vamos a ver más adelante. El equipo termográfico tiene la capacidad de detectar los aumentos de temperaturas que presentan las zonas anatómicas lesionadas, inflamadas o fatigadas. Y aquí yo recalco estas tres palabras, porque la zona anatómica puede estar o lesionada, o inflamada, o fatigada. Entonces, ahí es donde nosotros, desde el punto de vista terapéutico, vamos a identificar de qué se trata, si de una lesión, de una inflamación o una fatiga. Justamente porque este tipo de tecnología nos ayuda a nosotros a
viene como un refuerzo a lo que es la evaluación clínica que uno ya sabe realizar cuando se presenta una condición de alguna lesión o algo en particular, con las pruebas que nosotros sabemos hacer. Entonces, lo que es el escáner termográfico viene básicamente a aportar una mayor claridad al diagnóstico clínico que uno ya está desarrollando en el caso particular de una lesión en un paciente, y que son ocasionados por un incremento de los flujos sanguíneos que realiza el organismo en el área afectada. Todos nosotros sabemos que cuando hay una inflamación, o que la inflamación es un proceso biológico natural del propio cuerpo en búsqueda de generar rápidamente lo que es la recuperación y la regeneración de ese tejido. Entonces, cuando uno se lesiona, automáticamente nuestro cuerpo produce una reacción inflamatoria. Y parte de esta reacción inflamatoria que debemos tener en el cuerpo es el aumento del calor, el aumento de la temperatura. O lo contrario, muchas veces cuando hay una zona que está lesionada, no necesariamente está inflamada. Cuando una región está lesionada, muy probablemente, o no probablemente no, probablemente también pueda llegar a tener una restricción vascular, y por lo cual no se va a ver en el escáner termográfico como una inflamación, sino lo contrario, como una falta de lo que es el calor en el tejido. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante para que se pueda entender mejor. La termografía en el deporte se ha propuesto una clasificación para valorar los cambios de temperatura en las zonas anatómicas generadas por la práctica deportiva. Los autores proponen que aumentos de temperatura en una zona anatómica entre áreas anatómicas similares o contralaterales. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente cuando nosotros hacemos un estudio de termografía o el escáner termográfico, como lo hacemos aquí en la clínica, lo que vamos a hacer es valorar y comparar el lado afectado con el lado contralateral. Supongamos que un paciente viene con una lesión, por ejemplo, que es muy común, del nervio ciático, o por ejemplo vamos a decir un desgarre muscular del cuádriceps. Entonces uno va a tomar una imagen termográfica del cuádriceps de la pierna derecha y de la pierna izquierda para poder comparar entre ellas si hay diferencia o no. Es la forma con que uno, como se debe realizar. Entonces, si la temperatura oscila mayor a 0.4 grados Celsius a 0.7 grados Celsius, serían considerados normales. O sea, esa variación de 0.4 a 0.7, digamos que se toma una imagen termográfica y hay una diferencia de entre un lado y otro que varía en ese sentido, están normales. Sin embargo, si está de 0.8 grados a 1 grado, se evidenciaría un estado inflamatorio representativo de un posible riesgo de lesión. O sea, eso es anticipándose a una lesión. Entonces, por eso es que estamos hablando que este tipo de tecnología nos ayuda también a tener un prediagnóstico. O sea, antes de que ocurra la lesión, ya nosotros podemos, con el escáner, con el estudio, saber si ya va camino hacia eso. Entonces, por eso es que de gran apoyo para todos nosotros. Si el aumento de la temperatura es mayor de 1 grado Celsius, entonces sí serían consideradas de alarma o gravedad, porque en este caso ya estamos hablando de que hay una lesión o hay una inflamación local. En particular, el estudio que estamos trayendo en cuestión es sobre la maratón, en la cual se usó para valorar, el objetivo es valorar la efectividad de la termografía infrarroja como herramienta para detectar músculos dañados después de correr la maratón. Entonces, los autores lo que buscaban justamente era eso, saber si después de correr una maratón, que son 42,5 kilómetros, qué tanto han sufrido los músculos de un maratonista. Para esto se evaluaron 17 corredores antes y después de correr una maratón utilizando un equipo de termográfico. Este es un equipo, hay diferentes marcas, diferentes modelos, pero sí tiene digamos que hay que tener un espacio especial y algunas condiciones de temperatura, de luminosidad,
y todas esas cosas para poder hacer el estudio. De estos participantes, estos 17 hombres, de esos 17 participantes, 10 eran hombres, 7 eran mujeres. El promedio de edad deportiva era de 6 a 9 años. Eso quiere decir que ya tenían de 6 a 9 años corriendo. O sea, no eran deportistas iniciales, ya tenían tiempo corriendo. Y que habían realizado previamente por lo menos 3 maratones cada uno de ellos. Los criterios de inclusión fueron mantener un entrenamiento regular y específico para maratón, haber participado con anterioridad en eventos de resistencia y no padecer de enfermedades neuromusculares. Eso era parte de los criterios de inclusión en estos participantes. El procedimiento. El estudio se desarrolló a través de 4 sesiones. La sesión 1, la sesión 2 y 3 se realizaron en el laboratorio de la Universidad Nacional de Costa Rica. Por eso que le mencioné que este estudio se hizo en 2 universidades, en Costa Rica y en Colombia. Y la evaluación posterior, que era la evaluación número 4, posterior a la carrera, se llevó a cabo en un cuarto aislado en la zona de hospedaje cerca de la meta del evento. Miren qué curioso esto aquí. O sea, no se podía esperar 1, 2 o 3 días después de que el maratonista hubiese terminado la competencia, sino que el mismo día que terminó la competencia, ahí mismo, cerca de la zona, se hizo la reevaluación para ver si realmente, para ver el estado muscular de estos maratonistas que estaban en estudio. Muy bien, ¿cuál fue el procedimiento? Se tomaron 2 termografías a cada participante, una en la parte anterior y otra en la parte posterior de las extremidades inferiores, consideradas como las mediciones previas al evento. Medición pre, así le denominaron, o perfil térmico individual. Para propósito de análisis y comparación, cada miembro inferior fue dividido en 14 zonas anatómicas, 8 anteriores y 6 posteriores, para un total de 28 zonas entre ambas piernas. Entonces, en esta imagen, como vemos en pantalla, ya está la imagen termográfica y las divisiones que se hicieron y cómo se describió los números. Entonces, en la imagen número A sería la vista anterior y en la B la vista posterior. Este es para justamente identificar y comparar con las otras pruebas. Pero voy a recalcar algo aquí en esta imagen que nosotros vemos en este momento. Estas son imágenes del estudio y como ustedes pueden observar, el estudio termográfico, él se basa en la coloración del tejido de acuerdo al grado de temperatura. Y esto va de menos a más. ¿Qué quiere decir eso? Que colores de tonos negros representan 0 calor y hasta los colores de tonos blancos que representan ya con un calor, un alto nivel de calor. Entonces, esa es la escala de los valores que representan de 26 grados hasta 34 grados. Entonces, ahí en la imagen ya ustedes pueden comenzar a observar, de acuerdo a la coloración de la zona, es que uno se da cuenta el nivel y grado de temperatura que tiene esa zona. En la sesión número 4, se realizó 24 horas después de finalizada el evento, la medición post, repitiendo el mismo procedimiento de la sesión 3 y un cuarto cerca de la meta, en un cuarto cerca de la meta. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, la vista número A1 y la vista número B1. O sea, es el mismo paciente, el mismo corredor. La diferencia está en que el A1 era antes de la carrera y la otra es cómo quedó el deportista después de la maratón. Y en la vista inferior que dice A2 representa la parte posterior de ese paciente y la vista B2 igual su termografía luego de la carrera. Yo quisiera que centraran su vista, por ejemplo, en esta zona donde estoy pasando el mouse, que es la imagen A.2. Este es un corredor que previamente, antes de la maratón, ya la termografía marcaba la zona de los isquiotibiales con una intensidad anaranjada a roja, por lo cual ya no está marcando de que esa zona está inflamada o que ya hay signos de
inflamación en esa zona o de lesión. Muy probablemente, no tenemos cómo saberlo, pero nosotros acá ya, basado en los estudios y todo lo demás, hay como deducir o suponer que cuando vemos esta imagen, lo más probable es que el paciente ya esté sintiendo alguna molestia en esa zona de los isquiotibiales. Y si no lo está sintiendo, lo más seguro es que en pocos días o semanas va a comenzar a sentirlo. Entonces, por eso es que este es un tipo de examen bastante completo que nos ayuda a predecir dónde puede haber una lesión o no. Sin embargo, cuando vemos la B2, que es el mismo paciente, ya vemos cómo la zona no solamente está más extendida, lo que es la zona roja, sino que también ha abarcado otras zonas. Y como ustedes pueden ver en esta zona aquí del inferior del glúteo, de ambos lados, se ve blanco. Esas señales de blancas, que es la escala, que como le comenté anteriormente, la escala llega hasta blanca, es donde está, donde hay ya señales claras de inflamación, que no hay duda de eso. Si pueden observar aquí en la rodilla, en la zona poplitea, este mismo paciente tenía una coloración roja previo a la maratón y después la maratón ya estaba en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que se inflamó muchísimo más de lo que estaba previamente antes de la maratón. Por lo tanto, lo más seguro que ese paciente debe tener resentida alguna molestia en esa zona ahí poplitea. Puede ser menisco, puede ser un ligamento. Ahí es donde va a aportar nuestra parte, las pruebas clínicas para poder identificar qué tipo de estructura puede estar lastimada en esa zona de ahí. ¿Cuáles fueron los resultados? Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la temperatura previa y posterior a correr una maratón. ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente luego de una maratón nuestros músculos van a haber sufrido un estrés como consecuencia del entrenamiento previo y más el evento en sí. Por lo tanto, la tomografía nos ayuda a identificar eso ahí. Además, se presentó una diferencia entre la medición previa y posterior de mayor de un grado Celsius en el vasto lateral, vasto medial, recto femoral y aductor de la pierna dominante. Eso en general de las 17 personas. Como le comenté anteriormente, desde el punto de vista del escáner tomográfico, una temperatura mayor a 1 grado ya representa que hay una lesión en esa zona. Lo que basados en parámetros clínicos representa un daño en estos músculos. Los aumentos de temperatura se mostraron de manera heterogénea entre las zonas anatómicas. 6 corredores con 15 zonas con aumento de mayor de 1 grado y 5 que no mostraron incremento de 1 grado en ninguna zona anatómica entre la medición pre y post. En otras palabras, 6 fueron los que, digamos que sufrieron bastante lo que es la maratón muscularmente hablando, y los otros no tanto. El 70.6, que fue un número de 12 de los 17 que participaron, de los corredores presentaron en al menos una zona anatómica un aumento de temperatura de 1% entre la medición pre y post al maratón. Considerada de alarma o gravedad debido a que representaría algún tipo de lesión en la misma. En otras palabras, ¿qué es lo que dice aquí el estudio? Que independientemente, por más entrenado que esté un maratonista, él va a sufrir de alguna lesión debido al estrés muscular durante la maratón. Por lo tanto, el estudio lo que está haciendo aquí es demostrando eso en realidad. Bien, al valorar los aumentos de temperatura se observa que los músculos que conforman el cuádriceps, el vasto lateral, vasto medial y recto femoral, y en el aductor de la pierna dominante fueron las únicas zonas anatómicas que presentaron aumentos de mayor a 1 grado Celsius entre la medición pre y post al maratón. Conclusiones. La termografía infrarroja es una herramienta efectiva para detectar zonas musculares dañadas o afectadas en corredores después de participar una maratón. Entonces, aquí le traímos
un estudio que justamente muy específico en maratonistas, pero la realidad en nuestro diario vivir es que el equipo de termografía puede ser utilizado de la misma manera para poder identificar no solamente en el deporte, sino a cualquier paciente que esté sufriendo de alguna lesión músculo-esquelética, ¿verdad? Realmente nos ayuda bastante en eso. Así que muchas gracias a todos por la atención y abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna consideración, alguna opinión o algo, con gusto estamos aquí para responderles. Muy bien, entonces le agradecemos a todos por la participación. Espero que haya sido de su agrado y que le haya aportado valor a los conocimientos terapéuticos que ustedes tienen. Y los exhortamos a todos a compartir toda esta información con los demás colegas, que ese es nuestro propósito también. Y también los exhortamos a participar en los próximos docencias que vamos a tener, como ya le comenté, los próximos miércoles, con diferentes especialistas y diferentes temas. Así que no me queda más nada que agradecerles y saludos y éxitos a todos. Muchas gracias.